Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica referente a los arreglos factoriales más las pruebas de comparación múltiple de medias. Iniciamos. Como siempre en cada práctica de laboratorio se le facilita una introducción con las características de cada modelo estadístico. Los propósitos de la práctica: en un primer momento que usted al finalizar esta práctica tenga la capacidad de dominar las características, las reglas para poder aplicar los arreglos factoriales. Luego que usted lo pueda hacer con el programa estadístico Infostat, una de las muchas herramientas que existen. Y por último, que usted esto lo pueda aplicar cuando se esté desempeñando como profesional, haciendo uso de este paquete estadístico. Las indicaciones, usted tiene que presentar en una carpeta esta guía debidamente completada, la base de datos del Excel y la base de datos del programa Infostat y los resultados de este programa. El nombre de la carpeta es su número de equipo y la práctica de laboratorio. En este caso corresponde al primer laboratorio de la unidad 3. Y usted va a encontrar el recurso en la unidad 3 de la plataforma. Tiene hasta el 19 de este mes para poder hacer la entrega de la respectiva práctica de laboratorio. Este es el caso con el que vamos a trabajar. Y vean que se trabajó con lo que es este material de bambú, que sabemos que es un material muy importante en materia de medio ambiente. Y se consideraron dos distanciamientos o espaciamientos de siembra, que es el factor A, y 3 edades de los rizomas, que representan el factor B. El diseño en el cual se estableció la parcela fue bajo un diseño de bloques con 3 repeticiones. Siempre cuando se trabaja con un arreglo factorial, vea, los tratamientos se presentan a través de este cuadro, donde usted hace la combinación de los niveles de cada uno de los factores. ¿Ok? Entonces tenemos el factor A con 2 niveles, el factor B con 3 niveles, por lo tanto 2 por 3, 6 tratamientos o 6 combinaciones. Y luego usted va a encontrar ya lo que es los datos obtenidos en esta investigación. Se le presenta una de las variables de interés, que fue la altura, pero ya sabe que hay todo un menú de variables que se registran, tanto de desarrollo como de rendimiento. Entonces el factor A, que son los 2 espaciamientos, el factor B, las 3 edades, y los tratamientos. Los bloques, que está representado por diferentes niveles de fertilidad del suelo donde se estableció lo que es el experimento. Entonces son 3 bloques, 3 parcelas, y tenemos que los tratamientos, el tratamiento 1, que es la combinación del primer distanciamiento o espaciamiento con la primera edad de los rizomas, y así de esta manera usted obtiene todas las combinaciones. Es decir, los tratamientos. Tenemos los datos de las alturas. Pregunta: al menos una de las combinaciones entre los espaciamientos
la edad de los rizomas y su interacción producen diferencias estadísticas en la altura máxima del bambú en centímetros, nivel de significancia del 5%. Entonces usted lo va a realizar con el paquete estadístico. Primero tiene que elaborar la base de datos en el Excel, que es esta estructura de la base de datos. Ya sabe que siempre seguimos el modelo. Como lo hemos abordado anteriormente, la base de datos siempre la elaboramos siguiendo el modelo estadístico. Vea en este caso, cada una de las variables a las que usted le va a aplicar el modelo, siempre estamos registrando promedios. Esta forma parte del factor A, el efecto del factor A, el factor B, la combinación de estos dos factores y el factor de bloqueo. Y esto ya sabemos cuando se trabaja evidentemente con un diseño de bloques y el error experimental. Entonces eso es lo que tenemos aquí, el factor A, el factor B, sus combinaciones y los bloques. Por eso recomiendo siempre, aunque si no es bajo un diseño de bloques, si es en un diseño completamente al azar, que usted considere incluir la columna de las repeticiones, porque vea, esto le facilita elaborar la base de datos. Por ejemplo, tenemos el bloque 1. Entonces, para el bloque 1 tenemos todos los tratamientos en ese bloque, que son las 6 combinaciones. ¿Ok? Entonces, para las 6 combinaciones tenemos lo que es cada nivel del factor A, que son los dos espaciamientos. ¿De acuerdo? Los dos espaciamientos. Entonces, cada uno de estos niveles combinado con cada nivel de el factor B. ¿Okay? Entonces aquí con esta combinación tenemos el tratamiento 1. Siempre A1 con el B2 el tratamiento 2. A1 con el B3 que es la tercera edad de los rizomas el tratamiento 3. Luego vamos ya con el segundo nivel. ¿Okay? Entonces ese nivel combinado con todos los niveles del factor B. ¿De acuerdo? A2 con B1 el T4, A2 con B2 que es la segunda edad del T5 y A2 con B3 el T6. Ok, luego ese orden se mantiene para los demás bloques. Simplemente lo que hemos hecho es copiarlo y pegarlo. ¿De acuerdo? Vea, este orden se mantiene. ¿Listo? Para el bloque 2 y para el bloque 3. Y luego simplemente hemos copiado y pegado lo que es la información, que son las alturas registradas de este material de bambú. Y esta es la base de datos y usted va a hacer la captura, además de que este archivo lo tiene que anexar a la carpeta que va a subir. Y de esto va a generar usted la captura y lo va a pegar en la guía de el laboratorio. Ok, ¿qué es lo que se le está pidiendo en el primer ítem? Luego vamos con la base de datos, una captura, pero con la base de datos en Infostat. Usted simplemente va a copiar esta base de datos del Excel y va a crear la base de datos en el programa Infostat. Archivo, nueva tabla. Luego clic derecho y pegar incluyendo nombre de columnas. Listo, y esta base de datos usted la tiene que guardar. Cuando ya ha guardado la base de datos, porque también tiene que ir en la carpeta, usted hace la captura de la principal ventana. ¿Ok? Y luego lo va a pegar en la guía. Seguimos con la tercera etapa, que es ya la exploración de esos datos con el programa. Nos pide que elaboremos el gráfico del factor A, el factor B y la interacción. ¿Ok? Entonces, necesitamos para eso generar, lo podemos hacer directamente con el menú gráfico del programa, y en gráficos usted encuentra lo que es gráficos de puntos.
Ok, entonces lo vamos a hacer primero para el factor A. Para el factor A, la variable a graficar es la variable altura y el criterio de clasificación el factor A. Y siguiendo lo que es el error. Listo. Y este es el gráfico. Ok. Entonces retiramos este título. ¿De acuerdo? Y muy bien, puede utilizar usted este gráfico, activarle a cada uno de estos recuadritos su media, dándole un clic izquierdo. Okay, en el factor A ya sabemos que son los espaciamientos. Entonces, el título completo es factor A, dos puntos, los espaciamientos de siembra. Y el factor B, que es la altura en centímetros. Y este gráfico ya podemos capturarlo y trasladarlo a la guía de laboratorio. Y ese es el gráfico del factor A. Luego tenemos que hacer su interpretación. ¿Ok? Este gráfico, ese texto que aparece en el fondo, se lo podemos eliminar en formatos, en correcciones. Por aquí va a encontrar, por ejemplo, esta opción que es el brillo a un 20% de contraste. Ahí está, listo. El tamaño también es importante aquí en tamaño que no sea de forma automática. ¿Ok? Y para que usted ya lo pueda modificar, usted puede asignarle de 7 por 13, por ejemplo. 7 por 13, el tamaño del gráfico. Y ahí está, y ubicarlo al centro. Y este gráfico perfectamente usted lo puede utilizar para un documento formal. ¿Okay? El gráfico del factor A. Aquí dice histograma, hemos hecho un gráfico de puntos, pero también también se acepta. Bien. Ya tenemos ese gráfico similar, podemos realizar los otros gráficos para lo que es el factor B. ¿Sí? Pero antes de eso, usted puede realizarlo también en el Excel. ¿Okay? Lo único que tenemos que generar las medias. Al tener las medias, podemos graficar las medias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, la prueba de Tukey te genera las medias. Aquí tenemos lo que es para el factor A, aquí están las medias. Y tú las puedes ocupar para graficar. Pero también podemos generar las medidas resumen. En estadísticas, medidas resumen, ¿ok? La variable que es la altura, y lo vamos a hacer ahorita para el factor A. Aceptar. Nos interesa la media, la desviación, el coeficiente de variación, ¿ok? Y bueno, el error estándar. Con esos elementos, aceptar. Y aquí tenemos ya las medidas resumen y estas las podemos trasladar al Excel en el que usted está trabajando. Y con esto ya podemos, con estas medias ya podemos perfectamente graficar. Elaborar el gráfico de barras. ¿Ok? Y aquí está. Simplemente le va a asignar usted los títulos. Aquí en elementos del gráfico, las etiquetas, los títulos de los ejes. Y listo, ya sabes que en el eje X tenemos lo que son el factor A, que son los espaciamientos. Los espaciamientos de siembra. Y en el factor B,
la altura. La altura en centímetros, la altura de las plantas de bambú en centímetros. Puedes resaltarlo en negrita. Bueno, algo que no lo hicimos en Infostat es que es importante aclarar o detallar en qué consiste cada espaciamiento. ¿Ok? Por ejemplo, si el título no es muy largo, se le puede incorporar. En este caso, podemos verificar que el primer espaciamiento es de 10 por 10 metros. Perfectamente podemos incorporarlo. 10 por 10 metros. Ya esto mejora la representatividad de la información. Y el siguiente es de 12 por 12 metros. Listo. ¿Ok? Ahora lo único que hace falta es el color del gráfico. Siempre se recomienda trabajar con colores que sea más orientado a las escalas de grises, lo que son estos gráficos. Y le podemos dar un efecto en 3D. Y ahí está ya este gráfico perfectamente, ya lo podemos utilizar para el informe. Entonces están las dos opciones, tanto ese de puntos que se utiliza, es de gran uso en las revistas, o este formato. Sí, a este gráfico solo le tenemos que regular el tamaño, ¿ok? Que es de 7 por 13. Ahí está. Y el título de la figura, que tú ya sabes que va en la parte inferior del gráfico. ¿Ok? Lo que es el título de la figura. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos lo que es el factor A. Luego, similar, tenemos que elaborarlo para el factor B. Analicemos el factor A. Lo que tiene que ir en el análisis aquí en la parte superior. Acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al analizar la variable altura, de la planta, el espaciamiento 1, que es de 10 por 10, ¿ok? A1, que es de 10 metros por 10 metros, mostró la mayor altura, ¿ok? O mostró el mejor comportamiento. Con un valor de 85.30 centímetros, ¿ok? Y eso es lo que podemos, solo son dos espaciamientos, ¿verdad? De siembra, seguido por el espaciamiento A2, que es de 12 metros por 12 metros, con una media de 75.77 centímetros. Entonces, probablemente existan diferencias estadísticas significativas, ¿ok? Importante, cuando tú terminas de hacer el análisis, inmediatamente vas a citar. En este caso es la, digamos, figura 1, por ejemplo. Por eso aquí tiene que ir el título de la figura. Ok, el título de la figura es el efecto de dos espaciamientos de siembra, o el efecto de los espaciamientos de siembra en la altura de las plantas de bambú. Ese tendría que ser el título de la figura. Entonces, voy a explicar para el factor B, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Les va a quedar a ustedes
para que lo terminen de completar. Entonces tú lo puedes realizar aquí en Infostat, en gráficos, gráfico de puntos, y vas a trasladar el factor B, aceptar y aceptar. Ok, y ahí tenemos. Lo único que es en relación a las edades. Aquí son las 3 edades. Siempre es importante dar ese clic en cada recuadro para activar la media. Y este título tienes que eliminarlo. Listo. Y aquí ya sabemos que es el factor B, las edades de los rizomas del bambú. Y la altura, ok, de ese. Listo, si tú quieres le puedes cambiar el color a este recuadrito. Si no lo quieres de color rojo, clic derecho y le puedes cambiar el color. Y puedes asignarle otro color. Ya está listo, ya está, lo podemos trasladar al informe. Entonces en las revistas hacen gran uso de este tipo de gráficos. Le quitamos ese texto aquí en correcciones y modificamos el tamaño. Y ya está ese gráfico, ¿ves? Un gráfico muy sencillo, pero muy práctico, ¿de acuerdo? Les queda a ustedes de tarea generar el gráfico en el Excel. Vamos ahora al gráfico de la interacción, el de la combinación. Y también hacer el análisis, ¿de acuerdo? Siguiendo este ejemplo del factor A. La combinación, lo vamos a hacer en Infostat. Te vas a direccionar a estadísticas, análisis de la varianza, como cuando ejecutamos los diseños. Vas a agregar todos los factores, ¿ok? Es prácticamente como ejecutar el arreglo factorial ahorita. La técnica del análisis de varianza para el arreglo factorial. La variable y luego los factores con los bloques. Aceptar. Vas a agregar las interacciones, ¿ok? Y de esas interacciones solo vas a ocupar la del factor A por el factor B, que es esta interacción. Y la vas a ubicar en la parte inferior al factor B. Entonces tienes el factor A, el factor B, la combinación de los dos factores y los bloques. ¿Ok? Luego te direccionas al menú comparaciones, vas a activar tu, pero para la interacción, porque es el gráfico que vamos a realizar. Listo, la significancia no lo vas a cambiar porque es con lo que se está llevando a cabo esta investigación. Y vas a dar clic en aceptar. Ahora, este es ya el análisis de varianza bajo un arreglo factorial. No podemos analizarlo aún lo que es el AMBA, porque no hemos verificado los supuestos. Lo que sí podemos hacer uso es de la prueba de Tukey para poder generar el gráfico de interacciones. Ahora, con esta salida vas a dar clic en este recuadro que se titula generar tablas de datos. Generar tabla de datos a partir de las tablas en los resultados. Vas a activar este recuadro. Ahora, en esta ventana vas a dar clic en el test de Tukey. Vas a activar lo que es Tukey y aceptar. Infostat te ha generado esta nueva base de datos. Con esta base de datos te vas a direccionar a gráficos y en gráfico de puntos. ¿Ok? En gráfico de puntos vas a trasladar cuál es la variable a graficar. En este caso son las medias. ¿Okay? Las medias que ya hemos generado. En el criterio de clasificación se recomienda utilizar el factor de menor número de niveles, que en este caso es el factor A. Y en particiones, en este menú particiones, vas a trasladar el factor B. Ahora, te vas a regresar nuevamente a variables porque nos quedó pendiente trasladar el error. Y aquí está, el error experimental, en esta opción de error.
Y eso es todo. Ya tienes en la ventana variables, en el menú variables, perdón, las medias, que es la variable a graficar, y ya tienes también lo que es el factor de menor número de niveles, el error. En el otro menú, particiones, simplemente vas a trasladar el factor de mayor número de niveles, que es el factor B. Vas a dar clic en aceptar y en esta ventana vas a activar esta opción particiones en el mismo gráfico y aceptar. Y esto es todo. Ya tenemos el gráfico de interacción. Vamos a eliminar este título. Ok. Y vas a activar las medias de cada uno de los recuadros. Este es el gráfico de las combinaciones. Por ejemplo, aquí se logra, con este gráfico logras identificar cuál es el factor A, porque aquí tienes el nivel 2, el nivel 1 de los espaciamientos. Pero y el factor B, para poder identificarlo vas a activar, vas a dar un clic en este recuadro con colores, ¿ok? Que es mostrar, ocultar leyenda. Vas a dar un clic izquierdo y ya te activó lo que es esa leyenda. Ahora sí ya sabes que el color rojo es para el primer nivel del factor B, que es la edad 1, el azul es para la edad 2 y el amarillo es para la edad 3. Que si verificas en la plena guía, la edad 1 es de 6 meses, 12 meses y 24 meses, respectivamente. Entonces, a simple vista tú puedes decir, bueno, ¿qué combinación ha sido la mejor? Y evidentemente la combinación de el espaciamiento 1, que es de 10 por 10 metros, con la edad 3, que es de 24 meses, han presentado la mejor altura de 132.97 centímetros. Y la menor altura, la combinación del espaciamiento 2, que es de 12 por 12 metros, con la menor edad, que es de 6 meses, con 55.93 centímetros. Probablemente sí hay diferencias en lo que es la combinación. Probablemente sí exista interacción. Bien, pero antes de trasladar este gráfico es importante generar esas líneas de intersección. Te vas a ubicar en este recuadro, ¿okay? Por ejemplo, en la primera opción que es medias para la primera edad, y vas a presionar las teclas Control C. Al presionar Control C, ves que ya apareció una línea que te ha unido los niveles, ¿ok? Luego te direccionas a las medias de la edad 2 y vas a presionar siempre Control C. Y en el último, Control C. Listo. Este gráfico ahora sí está completo. ¿Ok? Vamos a editar aquí lo que es factor. En lugar de factor A, vamos a activarle combinación. ¿Ok? Combinaciones. Factor A por factor B. ¿Okay? Y son eso, las combinaciones. Y en este caso, en este de medias, tenemos la variable altura siempre. Altura, ¿okay? En centímetros. Listo. Entonces, ves, es sencillo. Estas dos líneas, estos niveles, okay, han estado a punto de tener una intersección. Una intersección es cuando se da ese corte, que han estado muy cerca. Probablemente hay diferencias, pero son muy pequeñas esas diferencias. Y este es el gráfico de interacción. Ya está listo para poder ubicarlo en el informe. Siempre es importante retirarle ese fondo y regular el tamaño. Listo, ahí está ese gráfico, ¿ok?
Y el análisis ya lo hemos realizado, de acuerdo que al analizar la altura de las plantas de bambú, la combinación, la combinación del espaciamiento de siembra de 10 por 10 metros con la edad de 24 meses ha presentado la mejor altura, de acuerdo con un valor de 132.97 centímetros, seguido por la combinación del espaciamiento 2, que es de 12 por 12, siempre con la edad de 24 meses. Y de esa manera vas a seguir redactando todas las combinaciones hasta finalizar con la combinación que mostró la menor altura y vas a citar la figura. ¿Okay? Hemos finalizado con los gráficos. Ahora las medidas resumen ya las hemos generado. ¿De acuerdo? En este caso las medidas resumen no nos interesan estas de la combinación, nos interesan las medidas resumen en forma individual del factor A y del factor B. Ya expliqué cómo se ejecuta en el programa, ¿ok? Y lo hemos realizado también en las prácticas anteriores, en estadísticas, medidas resumen, y ahí trasladas lo que te interesa. Y el formato que le tienes que dar a los cuadros en el Excel. Eso lo hemos visto ya en las prácticas anteriores y el análisis es exactamente similar al del gráfico. Bien. Vamos ahora con el ritual de significancia estadística. Entonces, tenemos que plantear una hipótesis para cada factor y para su combinación. Ok, sencillo, ya tienes aquí la pregunta de investigación. Simplemente la vamos a utilizar para plantear las hipótesis. Entonces, en el caso del factor A, al menos vamos a decir que al menos, bueno, podríamos decir que los espaciamientos, ¿ok? Los espaciamientos de siembra producen diferentes efectos en la altura, máxima en centímetros. Ahí está. Ahora vamos con el factor B. Y en el factor B es la edad de los rizomas. Y mantenemos esto, ¿ok? Que producen diferentes efectos en la altura. Y por último, la combinación, que esta es prácticamente la pregunta que tenemos aquí en lo que es el informe, la pregunta problema. Y ahí está, que al menos una de las combinaciones mostrarán diferencias. Y ya hemos determinado que sí, con el gráfico de interacción ya verificamos que sí hay algunas combinaciones que tienen diferente comportamiento y es el mejor. ¿Okay? Hemos cumplido con las hipótesis, la significancia ya sabemos que es del 5%. Y en este caso estamos con un arreglo factorial bajo un diseño de bloques. Los supuestos, tenemos que verificar los supuestos. Entonces nos direccionamos al programa y vamos a generarlo a través de primero el análisis de varianza, y en el análisis de varianza tienes que generar los residuos y los predichos, residuos estudiantizados y predichos, y aceptar. Con esto ya en gráficos el qqplot, ¿okay? Y lo vamos a generar lo que es el qqplot. Tenemos aquí los residuos para la variable y aceptar. Entonces
Si analizamos este gráfico, aparentemente, bueno, lo vamos a trasladar a la práctica. Y siempre sabemos que lo de los supuestos es por protocolo. En la metodología estadística sí es interesante hacer mención de que tú verificaste los supuestos. Pero en el informe no vas a presentarlo como resultados. Ahí está. Entonces podemos ver que el R, si somos muy rigurosos, muy estrictos, el R es de .939. Podría decir alguien, bueno, es menor a .94. No se cumple el supuesto. Pero vemos que es de .939. Es decir, prácticamente es de .94. Se cumple con el criterio de decisión que el R, si el R es mayor o igual, en este caso es exactamente igual a .94, por lo tanto se cumple con el supuesto de distribución normal. Mire, y si no se cumple, entonces en el programa tú puedes transformar la variable antes de aplicar el análisis de varianza. Pero como no solo es un filtro, está el supuesto de homogeneidad de varianzas, verifiquemos el supuesto de homogeneidad de varianzas para tomar la decisión si transformamos o no transformamos. Ok, entonces en gráficos, diagrama de dispersión, simplemente vas a trasladar lo que son los predichos al eje X. Ya los residuos ya los tienes en el eje Y. Ok. Y B, vamos a trasladar el gráfico, el diagrama de dispersión y lo vamos a analizar. Ya si en este gráfico, al verificar el supuesto de homogeneidad de varianzas, si decimos, bueno, si no se cumple, entonces transformamos, porque prácticamente se cumple el supuesto. Y el tamaño. Ok, podemos evidenciar con el diagrama de dispersión que no hay un patrón en forma si aplicamos el criterio de las columnas, ok, no hay problema, no hay una forma cónica, okay, o de campana, los puntos, la nube de puntos no describe ese comportamiento, y no hay un patrón de W también, ok, no hay un patrón. Entonces se cumple con la homogeneidad de varianza, por lo tanto también se cumple con la normalidad. Se puede aplicar el análisis de varianza. Y ahora vamos a aplicar el análisis de varianza que ya lo habíamos realizado. Okay, si tú revisas en las ventanas anteriores, aquí están los resultados. Ya lo habíamos ejecutado el análisis de varianza con la prueba de Tukey. Okay. Entonces vamos a trasladar el p-valor del factor A en la guía y vamos a analizar. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error que es el p-valor, ok, 0.0931. Si esto lo multiplicas por 100, te va a dar en porcentajes que es de 9.31. Vamos a verificar con la calculadora. 0.0931 por 100. Ahí está, 9.31%. Si lo quiere expresar usted en porcentajes. Okay, o lo podemos expresar así como es el p-valor de 0.009. Este p-valor, ¿cómo es? Es mayor a la significancia estadística. Okay, la significancia estadística alfa, ¿de acuerdo? Alfa
de 0.05, ¿de acuerdo? 0.09 es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que los espaciamientos de siembra no presentaron diferencias estadísticas significativas en la altura del bambú. ¿Ok? Listo. Ahí está. No hay diferencias en términos estadísticos. No son significativas las diferencias. Luego tú ya le das el formato según la guía con la que estás trabajando. Si es para tu trabajo final o es para un artículo. Entonces, aunque si vemos el gráfico, evidenciamos en el gráfico, sí, no es tanta la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verificar ahora con el factor B, que son las edades. El factor B. Vean el p-valor y el factor B sí resultó altamente significativo. ¿Okay? Entonces, en este caso el p-valor es de esto. Es menor a la significancia estadística. ¿Okay? Es menor a la significancia estadística. Por lo tanto, las edades de los rizomas presentaron diferencias altamente significativas, porque no solo es menor al 5%, es menor también al 1%. Entonces, altamente significativas. En la altura del bambú. Ahora, cuál nivel mostró los mejores efectos? Entonces, lo tendríamos que verificar con la prueba de Tukey, y aunque lo más común y casi siempre el comportamiento es de que el de mayor media es el mejor, que en este caso sería la edad de 24 meses. ¿Ok? La mejor con 118.08 centímetros. Entonces lo podemos decir aquí también. ¿Okay? Entonces, la edad de 24 o los rizomas con edad de 24 meses mostraron la mayor altura con 118.08 centímetros. Entonces la prueba de Tukey te va a dar eso también, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Y eso lo podemos hacer cuando ejecutas el análisis de varianza. Ya, entonces, por ejemplo, si yo lo quiero verificar, entonces vuelvo a ejecutar el análisis de varianza, estadísticas, análisis de la varianza, aceptar. Ok. Aquí en agregar las interacciones, ya sabemos que siempre tenemos que agregar la interacción del factor A con factor B en la parte inferior al factor B. Vas a activar en comparaciones Tukey, pero lo vas a hacer para el factor, por ejemplo, para el factor B y aceptar. Y aquí está. Okay. Evidentemente te está diciendo que si hay diferentes efectos entre las edades y que la edad 3 es la mejor.
Pero tú te da otro dato importante, que las edades 1 y 2 presentan similitud, ¿okay?, en lo que es la altura. Listo, ahora vamos con la combinación. Direccionamos a los análisis de varianza y el p-valor de la combinación. Tal como lo habíamos analizado en el gráfico de interacción, puedes evidenciar que sí existen diferencias, pero no son tan grandes esas diferencias. ¿Ok? Ahí está el p-valor. Entonces se demostró estadísticamente con una probabilidad p-valor de eso. ¿Ok? Y es menor. Podemos hacer uso de esto. Menor a la significancia estadística. Menor. Que la combinación, ok, o las combinaciones, la combinación de los espaciamientos de siembra y la edad de los rizomas presentaron diferencias estadísticas significativas en la altura del bambú. ¿Ok? Listo. Ahora, como presentaron diferencias, pues hacemos uso de la prueba de Tukey para ver qué combinación es la mejor. Y aquí está. ¿Qué combinación ha sido la mejor? Y lo habíamos terminado con el gráfico de interacción. El espaciamiento 1 con la edad 3, ¿okay?, con 132.97 centímetros. Entonces, la combinación del espaciamiento A1 con la edad B3 mostraron la mayor altura con eso, ¿ok? 132.97 centímetros. Listo. Y ahí está lo que es la interacción. ¿Ven qué interesante, qué importante es esto de los arreglos factoriales? En lugar de hacer dos investigaciones separadas, una evaluando los espaciamientos y otra las edades, pues hemos hecho una sola investigación con el arreglo factorial. Pues la toma de decisión es la hipótesis, simplemente traslada a la hipótesis alterna, ¿ok?, en cada uno de los elementos. Las pruebas de comparación múltiple de media ya aplicamos, la de Tukey, ¿ok?, ya cubrimos con ese espacio. ¿Qué podemos recomendar para el productor? Bueno, vamos a recomendar, en términos meramente estadísticos, podemos recomendarle al productor lo que es la combinación del sistema de espaciamiento de 10 por 10 metros con la edad de los rizomas de 24 meses por presentar la mejor altura. ¿Okay? En términos técnicos y económicos, si vemos la prueba de Tukey, vemos que el espaciamiento de 12 por 12 metros con la edad 3 es similar también, pero está implicando un mayor espaciamiento de siembra. ¿Okay? Entonces, bien, puede utilizar cualquiera de estas dos combinaciones, ya de los espaciamientos combinados con la edad de 24 meses. ¿Ok? Cualquiera de los dos puede utilizar cualquiera de las dos combinaciones. Bien, en términos técnicos y económicos, porque no vamos a recomendar estos que tienen menor efecto en la altura, aunque son similares, no los vamos a recomendar, evidentemente porque los mejores son las combinaciones con la edad de 24 meses. ¿Ok?
Se hace la aclaración aquí porque no casi siempre va a coincidir la recomendación estadística con la técnica y económica. Y en términos ambientales, igual en términos ambientales, podemos recomendar la de mayor distanciamiento, ¿ok? Porque tenemos aparentemente menos impacto en el medio ambiente, ¿ok? Bien, ahora entonces, con referente a la investigación, podemos concluir que la investigación se ha realizado bajo un protocolo científico, ¿de acuerdo? Bajo todo un protocolo científico y se ha implementado un correcto manejo agronómico del cultivo, por lo tanto tenemos resultados confiables. Lo que es el modelo experimental, podemos decir que sí, el arreglo factorial era lo mejor, porque las interacciones resultaron significativas y también el factor B resultó significativo. Y las pruebas estadísticas ya sabemos que las pruebas nos dan más información. ¿De acuerdo? En cuanto a las tecnologías, que pueden ser similares o pueden ser diferentes estas tecnologías. ¿Qué resultados son los que presentas en el informe? Ya sabemos que es el gráfico con su análisis, que en este caso me vas a presentar, si fuera en el informe, en tu informe del trabajo de investigación, me puedes presentar este gráfico, ok, cada gráfico con su análisis, el cuadro con las medidas resumen, que ustedes ya saben cómo se elabora, y el análisis de varianza, ok. Tendrías que presentarme este párrafo del análisis de varianza con su respectivo cuadrito del análisis de varianza, que es este cuadro que te genera el programa estadístico Info, bajo el formato que se les ha pedido. Listo, con esto finalizamos la práctica referente a los arreglos factoriales.